Mis hermanos y amigos, vamos a continuar el día de hoy con esta serie titulada Un verdadero discipulado. Esta serie la he tratado de elaborar con la ayuda de un material de Mark Dever. Lo puede conseguir de 9 marcas. Está a su alcance en PDF, lo puede descargar, lo puede buscar en internet para que usted también sea edificado a través de este escrito. ¿Por qué una serie como esta? Mi hermano, lo hice o la busqué porque me di cuenta que tanto mi vida personal como la vida de mis hermanos en la fe, de forma general, el pueblo de Dios, ha perdido de vista lo que es realmente discipular. Y sabes algo, si no entendemos con certeza qué es discipular y cómo discipular a alguien, hermano, no podemos hacer el trabajo solemne de llevar a otros a Cristo. Así que la intención de esta serie es precisamente que nosotros recordemos y que entendamos con certeza cómo realmente discipular a alguien, cómo realmente guiar a alguien a Cristo. La vez pasada hablamos que somos discípulos y discipuladores por naturaleza. Ese día entendimos, mi hermano y amigo, que todos por naturaleza somos influenciados, pero también influenciamos a otros. Quisiera hacer una conexión de esa realidad con la que vamos a ver el día de hoy. Mi hermano, no quiero que malentienda el sermón del domingo pasado, con decir que por naturaleza somos influenciados y influenciamos a otros. No digo que no debemos ser intencionales en discipular o en ser discípulos. Lo que quiero decir con esto es que por naturaleza Dios me ha capacitado a mí para hacer el trabajo que Él me está pidiendo, que es ser discipulador. Pero no se puede ser discipulador sin ser discípulo. Así que, ¿por qué digo esto? Porque mi hermano, Dios puso eso en nuestra naturaleza. Puedo ser influenciado, puedo influenciar a otros, pero resulta y acontece que el pecado que mora en mi ser y la maldad que hay en el mundo no permite que el reino de Dios realmente esté avanzando. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Sencillo, mi hermano. Que aunque tú tienes esa capacidad natural de influenciar a otros y de ser influenciado, nuestro estado pecaminoso no precisamente lleva a que nosotros usemos esas cualidades para que el reino de Dios y la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Tristemente la realidad en la cual vivimos, mi hermano y amigo. Por esa razón, el sermón de esta mañana te invita a ti y a mí. Si queremos realmente discipular a alguien, si queremos ser realmente discipuladores, te invita a ti y a mí a ser intencionales en cuanto a esto. Por esta razón, el título de este sermón, corto sermón, es El discipulado, un llamado a ser intencional. Quiero que entiendan, mi hermano, que para realmente discipular a alguien no basta con saber que yo naturalmente puedo ser influenciado, o sea, puedo ser un discípulo y naturalmente puedo influenciar a otro. Quiero que entienda, mi hermano, que debemos ser intencionales. ¿Sabes por qué? Porque si somos intencionales, nosotros buscaremos discipular y ser discípulos como Dios así lo pide y lo demanda. Para hablar de esto quisiera presentarle las dos divisiones de este sermón. Primera división, orientados hacia otros. Primera división, orientados hacia otros. Y segunda parte y la última de este sermón, el patrón bíblico. El patrón bíblico. Veremos que la palabra de Dios, mi hermano, nos ofrece un catálogo o una gran exhibición de lo que realmente es ser discípulo y ser discipulador. Así que, habiendo dicho esto, quisiera comenzar con mi primera división, orientados hacia otros. Mi hermano, quisiera comenzar esta división haciendo una pregunta. ¿Usted nunca ha visto, por alguna razón, alguna oportunidad, a cerdos en un abrevadero para la comida?
Un abrevadero, aquellos que trabajan con cochinos, sabrán que es el lugar donde se le echa alimento a los animales. Es una ponchera bastante grande donde se vierte el alimento a estos cochinos. Si usted no lo ha visto, mi hermano y amigo, quizás se lo imagina. Estos animales hambrientos, gruñendo, peleando, intentando tragar tanto como se les sea posible sin pensar en nosotros. Esa es su naturaleza. Él solamente piensa en comer lo más que pueda. Voy a hacer una pregunta a la luz de esta ilustración. ¿Fue así, mi hermano, como tú asististe o viniste a la iglesia el domingo pasado? Repito, ¿fue así, mi hermano, como tú viniste a esta iglesia local? O tú, mi hermano, que escuchas, no sé, en otro lugar, ¿fuiste así de esta manera a tu iglesia local el domingo pasado? Ojo, no quiero decirte a ti en esta mañana que eres un cerdo. Me disculpa si usted quizás pensó esto. Lo que quiero, hermano, que considere estas preguntas. ¿A qué hora llegaste a la iglesia local? ¿Sí? ¿A qué hora llegaste? ¿Sobre la hora, un poco después? ¿Dónde te sentaste? ¿En qué asiento? ¿En qué lugar? ¿Con quién hablaste? ¿Cuánto tiempo duraste en esta iglesia local luego de haber terminado el culto? ¿Por qué estas preguntas, mis hermanos? Quiero que mediten cada una de ellas. Porque cada una de estas decisiones que usted habrá tomado le dio la oportunidad, mi hermano, para darte a otros. Para unirte a la obra de Cristo. Recuerda, estamos hablando de trabajar para Cristo, para el Rey. Esas decisiones te dieron esa oportunidad, mi hermano, de trabajar en la viña del Señor. O bien te dieron la oportunidad a ti para enfocarte en ti mismo y hacer lo que más te convenga. Mi hermano, ¿cuál fue? ¿Cuál fue de estas dos? ¿Creaste conscientemente una estrategia para bendecir a otros con cada una de tus acciones? Vamos, son preguntas para reflexionar y meditar. ¿Y sabes por qué son estas preguntas importantes? Porque esto refleja y muestra que para realmente discipular a mi hermano, tengo que ser intencional. Tengo que buscarlo hacer. Porque mi hermano, por naturaleza somos como estos cerdos, egoístas, egocéntricos. Solamente pensamos en llenarme yo lo que más pueda llenarme, me voy a llenar. Pero no pienso en el que está a mi lado. Hermano, esto es contrario, es una antítesis del verdadero discipulado. Eso no es discipular. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es que entiendas, debemos ser intencionales. Si realmente queremos cumplir como Dios lo requiere y lo manda, con el llamado de discipular. Con el llamado de expander su reino para la gloria del Rey, de ese reino. Hermano, cuando hablamos de ser intencionales, hablamos de ser un discípulo de Jesús. Hablamos de ser un verdadero discipulador. ¿Sabes por qué? Porque esto es ser discípulo de Jesús. El discipular a otros significa orientar nuestras vidas hacia otros, así como Jesús lo hizo. No significa que tú trabajas para el bien de otro. ¿Puedes entender eso? El discipular es servir. Es tener que agarrar la toalla y limpiarle los pies a aquel que los tiene lleno de polvo. Esto quiere decir, mi hermano, que en el corazón del verdadero discipulado, ¿sabes qué hay? Hay amor. Hermano, este amor es el corazón del verdadero discipulado.
quieres discipular realmente a alguien, entiende que tú debes orientarte hacia otros. Quieres discipular realmente a alguien, entiende, no trabajas para ti, trabajas para otros, porque estás trabajando al Rey. No estamos hablando acá de poner por encima de tus intereses los intereses y necesidades de otros. Pero en este punto tú dirías, pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo yo sé incluso, a la luz de un patrón, un ejemplo, si lo estoy haciendo también? Pues bueno, mi hermano, acompáñenme a la segunda división, el patrón bíblico. Aquí en esta división vamos a ver varios pasajes de la Escritura, donde podemos ver con claridad el patrón bíblico del verdadero discipulado. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Antes de dar esta cita, quisiera comentar algo que el libro de Mark Dever comentaba. Es increíble ver cómo Dios incluso refleja en las instituciones naturales que Él colocó, como es la familia, esa naturaleza del verdadero discipulado. Aquí hay muchos padres, ¿verdad que sí? Padres, les pregunto, ¿ustedes aman a sus hijos? Van a decir, claro que los amo. ¿Y qué hacen con sus hijos? Que no tratan de guiarlos, de cuidarlos, no tratan de con delicadeza y cuidado guiarles por el camino correcto. Hay una relación íntima, estrecha. Esa paternidad, mi hermano, Cristo, es Dios el que la estableció desde el principio. Él fue el que constituyó y ordenó la familia. ¿Sabes algo? La paternidad muestra por naturaleza los rasgos del verdadero discipulado. Y es tanto así que Dios escogió la paternidad. ¿Sabes para qué? Para que fuera un canal de bendición. ¿Y para qué? Para que su verdad se expandiera. ¿En dónde? En su pueblo. Así que quisiera que me acompañara a leer nuevamente, porque yo leí al comienzo de este culto, Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. No en tus labios, no, en tu corazón deben estar mis palabras, dice el Señor. Pero luego también dice esto. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Conclusión, ¿qué está pidiendo Dios? Dios pide, pueblo, que la verdad de Dios esté en tu corazón. Ahora, ¿qué luego pide? Esa verdad, compártela con otros. Pero ¿cómo Dios pide esto? A través de la paternidad. Dios usa esa institución ¿para qué? Para que la verdad de Dios, mi hermano, para que el reino de Dios avanzara en su pueblo. Porque dice, ahora tú tienes que repetirla a tus hijos. Y ya, o sea, bueno, cuando me acuerde que tengo que hacer devocional, lo voy a hacer. Niños, vengan a mí, vamos a leer un texto de la Biblia y ya se pueden ir. No, mi hermano. Claramente aquí el pasaje nos muestra que durante todo el día el padre debe que instruir a su hijo ¿en qué? En la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre tenía que ser intencional ¿en qué? En instruir a su hijo. Tenía que tomar la tarea y el trabajo de hacerlo. Dice, cuando estén en la casa, cuando vayan caminando por el camino, al acostarse y al levantarse. ¿Qué dice eso? Durante todo el día. Debes discipular a tus hijos. Mi hermano, el discipulado, este patrón bíblico nos muestra que para discipular a alguien no es suficiente una vez a la semana. Para influenciar realmente a alguien no es suficiente unos segundos, unos minutos.
no es suficiente, mi hermano. Hace falta más que eso. Y hace falta un trabajo continuo. ¿En qué? En impartir y dar la verdad de Dios. Pero recuerda, el primer paso es que la verdad esté en tu corazón. Si la verdad de Dios no está en tu corazón, lo siento, mi hermano, pero no vas a poder dar algo que no tienes. Mi amigo, tú quizás puedes en este momento decir, quiero ser parte del reino de Dios, a trabajar para el Rey, para Cristo. Pero entiende, primero Cristo debe reinar en tu corazón para que tú puedas hacer esto. Primero la verdad de Dios debe estar en tu corazón. Pero hay otro patrón, otro ejemplo bíblico. Y mi hermano, es el excelente ejemplo del verdadero discipulado. Este se halla en Cristo Jesús. Mi hermano, Jesús Cristo es la definición misma de el verdadero discipulado. Cristo es la personificación de discipular realmente a alguien. Vayamos a Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor, Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Dice el pasaje. Dice que Jesús fue intencional. ¿Por qué? Porque dice, Jesús buscó y llamó a quién? A 12 personas. ¿Pero para qué? Aquí dice, para que estuviesen con él y para que fueran enviados a predicar. Mi hermano, aquí no hay solamente 2 versículos. Estamos viendo los principios fundamentales del verdadero discipulado. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Primero, hay que ser intencional. Dice, él subió al monte. ¿Pero para qué? Para llamar a los que él quiso y llamó a 12. ¿Se da cuenta? Él va al monte porque él tiene algo en mente. ¿Qué es? Discipular a 12 hombres. ¿Pero para qué se hace esto? Dice, para enviarlos a predicar. Yo discipulo. ¿Para qué? Para que ellos también sean, ¿qué? Discipuladores. No, estamos acá hablando de que la meta y el objetivo es que el reino de Dios y su mensaje avance, continúe de generación en generaciones. Y tristemente, por esa razón, hoy vemos tanto cristianismo antibíblico. Porque, mi hermano, aquí puede haber muy sana doctrina, la palabra de Dios fielmente predicada. Pero si tú, padre, si tú, mi hermano, no eres fiel en impartir y compartir esa verdad con otro, esa verdad y sana doctrina va a quedar estancada en una generación. Luego pasan generaciones y otras generaciones y tristemente la verdad comienza a ser diluida. Pero ¿sabes algo? Para lograr esto, ¿qué hace falta? Trabajo, sacrificio. ¿Por qué? Porque aquí dice, sí, fue intencional, lo buscó, los llamó. Luego dice, ¿para qué? Para que fueran y discipularan también a otros. Pero dice, los llamó ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿Se da cuenta? Aquí el discipulado no es impersonal, no es personal. Hermano, cuando leemos los evangelios vemos que hay multitudes encima de Jesús. Jesús hace milagros, Él levanta a los muertos, Él da vista a los ciegos. Ellos estaban ahí emocionados. Pero ¿cuántos realmente estaban con Jesús? Solamente 2. Hermano, Jesús fue intencional al momento de discipular. Y si vemos esto a la luz de lo que esto representa en la historia de la redención, mi hermano, así fue como comenzó a, a replicarse y así fue como se expandió el reino de Dios, solamente con 12 hombres. ¿Se da cuenta lo importante que es esto? Si Jesús no hubiese sido intencional en esto, ¿qué hubiese pasado? A Cristo lo crucifican
Incluso puede haber resucitado, pero ¿y quién va a predicar? ¿Quién va a anunciar? ¿Quién va a dar la buena noticia de que Jesús es el Salvador? ¿Se da cuenta de lo importante que es discipular? Pero discipular como Cristo lo hizo. Hermano, tienes que pasar tiempo, tienes que trabajar, sacrificarte. Y verdad, esta serie no va a hacer ver eso. Que la razón por la cual tristemente no discipulamos normalmente como Dios manda es porque no estamos dispuestos a sacrificarnos. No estamos dispuestos a tener que decir, wow, quiero hacer esto, pero no, tengo que ir a tal lugar. ¿Sabes? Tú estás centrado en ti, solamente yo. No. Para discipular hace falta sacrificarse. Cristo lo hizo, mi hermano. Aquí la palabra dice que Jesús los amó a todos, dice la Escritura. Dice que los amó hasta el final. ¿Se da cuenta? Eso nos hace ver, mi hermano, en Cristo el mayor ejemplo de discipular a alguien. Pero también tenemos un ejemplo, el apóstol Pablo. Vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Y si usted ya leyó este pasaje, ya conoce un poco de esto debido al estudio secuencial que hemos dado a las cartas pastorales, pero vamos a leerlo nuevamente. Hechos, capítulo 16, de versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué quisiera resaltar de estos versículos? Aquí dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra, y dice que había la fama de un joven, ¿verdad? Que tiene un buen testimonio. ¿Y qué hace Pablo? Pablo espera que Timoteo vaya tras Pablo y le diga, yo quiero ir contigo. No, Pablo va y busca a Timoteo. Lo llama. Pablo lo escoge. Y por esa razón leí el versículo 3, porque dice, y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándolo, o sea, lo tomó, lo circuncidó, pero ¿por qué? Por causa de los judíos que habían en aquel lugar. O sea que Timoteo, ¿qué hizo? Se unió a las filas ministeriales del apóstol Pablo. Pero ¿cómo se logró eso? Hermano, aquí no dice la palabra de Dios, pero podemos suponer que la forma como Pablo guió e instruyó a Timoteo fue la forma tradicional en la cual los padres judíos lo hacían con sus hijos. ¿Cómo lo hacían? Recuerda, Deuteronomio, capítulo 6, del 6 al 7. Mi hermano, aquí estamos hablando de que Timoteo, no era que Timoteo pasaba unas horas en la semana con Pablo, y Pablo le instruía, mira Timoteo, tienes que hacer esto, predica esto, tienes que vivir de esta manera. No, hablamos que Timoteo estaba con Pablo. Timoteo estaba con Pablo durante el camino, durante el día, dormían juntos, se levantaban juntos. Timoteo estaba con Pablo. Y esto lo podemos ver en las cartas porque Pablo dice que predicara, ¿qué cosa? Lo que había escuchado de Pablo, pero también lo que había visto. ¿Se da cuenta? Timoteo, mi hermano, vio lo que Pablo vivía y lo que Pablo predicaba. Esto, mi hermano, es discipular realmente a alguien. Pablo le transmitió a Timoteo doctrina, pero también una vida que había sido afectada por esa doctrina. Mi hermano, por esta razón luego Pablo le dice a Timoteo, en el 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se da cuenta? Pablo aquí en esta carta, y usted lo sabe muy bien si ha leído esta carta, y la primera también,
Pablo, ¿cómo llama a Timoteo? Mi hijo amado. Pablo veía a Timoteo como su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque lo discipuló. Porque estuvo con él, lo instruyó. Pero ¿qué dice luego Pablo aquí en este pasaje? Timoteo, lo que tú aprendiste de mí, tanto en palabras como en hechos, esto también enseña a otros. Pablo, mi hermano, quería nietos y quería también bisnietos, porque dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para también enseñar a otros. ¿Se da cuenta? Eso es una cadena, una seguidilla que debe continuar, mi hermano, hasta que Cristo venga. ¿Puede percibir la naturaleza del verdadero discipulado? ¿Puede entender que la meta del discipulado verdadero es, por la gracia del Señor, presentar a Dios réplicas de Cristo? Para que también estos repliquen a Cristo en la vida de otras personas. Hermano, esto es el verdadero discipulado. Pero no quisiera terminar este sermón sin mostrar la relevancia e importancia de esto a la luz del Evangelio. Bueno, cuando hablamos acá de discipular, como Dios manda, como Cristo lo pide, estamos hablando, mi hermano, de vivir y hablar como Cristo. Estamos hablando de una demanda de que yo, si soy realmente cristiano, debo discipular. ¿Por qué? Porque yo, si soy discípulo de Cristo, quiero ser como mi maestro. Y Cristo fue un discipulador por naturaleza, como ya lo vimos. Debemos vivir, mi hermano, y hablar como Cristo. Cuando aquí hablo del discipulado, no hablo de algo moralista, hablo principalmente del Evangelio, del avance del reino de Dios. ¿Puede entender esto? No se trata de ti, mi hermano. Se trata del propósito eterno por el cual tú fuiste llamado a la gracia de Dios. ¿Puede entender esto, mi hermano? Dios te está invitando a ti cada día, a través de esta serie, mi hermano, a que te unas en el trabajo del reino. Pero ¿por qué es tan importante? Quisiera darte dos razones, mi hermano. Si que la puedes copiar en tu cuaderno, en tus notas. Primera razón por la cual debemos vivir y hablar como Cristo. Si vivimos y hablamos como Cristo, esto no hace, mi hermano, esa es la primera razón, esto no hace reales y verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero discípulo quiere vivir y hablar como su maestro. Por eso, el discípulo real es el que, el Señor lo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Guarda mis mandamientos. ¿Quieres ser mi discípulo? Ámame. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. ¿Pero por qué, Jesús? Porque yo la he tomado. ¿Pueden entender eso? Cristo te dice a ti, ¿quieres ser mi discípulo? Entonces vive y habla como yo lo hice. Segunda razón, ¿por qué debemos vivir y hablar como Cristo? Porque cuando discipulamos verdaderamente, nuestra meta es que por la gracia del Señor y su poder podamos producir réplicas de Cristo. ¿Tú quieres ver, mi hermano, en la vida del que discipulas a Cristo? Entonces tú debes mostrar a Cristo con tu vida. No hay otro camino, no hay otra manera. Y un predicador como Miguel Núñez decía que la calidad del discípulo está relacionado estrechamente con la calidad del que discipula. ¿Quieres ver en tu hermano a Cristo? Tú muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú discipulas a alguien y tú muestras a Cristo con tu vida, mi hermano, aquel que tú discipulas podrá ser persuadido y seducido a vivir como tú vives. ¿Pero por qué? Porque tú vives como Cristo vive. Ahí podemos entender las palabras del apóstol Pablo como que imíteme a mí, sígame. Y uno puede decir, pero Pablo sí es orgulloso. Pablo está pidiendo que yo lo siga, que yo imite a su vida así. ¿Pero por qué? Porque Pablo luego dice, porque yo imité a Cristo. Porque yo sigo a Cristo. Así que, hermano, estas razones son importantes y vitales a considerar de por qué debemos vivir y hablar como Cristo. Y esto, por supuesto, está conectado con el discipulado.
Bueno, quisiera terminar en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Esa es la palabra del Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi hermano, este versículo nos muestra el corazón del discipulado de Cristo. Cristo, mi hermano, orientó su vida hacia nosotros. Cristo dice, Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, yo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, ¿vino para ser servido? No, vino para servir. ¿Qué significa eso? Él lo dice. ¿Qué significa dar su vida? Lo está diciendo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar mi vida en rescate de muchos. Mi hermano, Cristo te sirvió a ti, te sirvió a mí. Hermano, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo te sirvió a ti, a mí. Cristo, mi hermano, Él orienta, Él orientó su vida hacia nosotros para rescatarnos, para salvarnos, para dar una esperanza viva y real en un lugar donde no la había. Esto significó para Cristo servir y significó también dar su propia vida. La pregunta sería, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacer lo mismo? No, ¿quiénes somos nosotros para decir, ¿sabes algo, Cristo? Tú eres Dios, te encarnaste. Tú viniste a servirme a mí, pero yo no quiero servir a otros. ¿Sabes algo? Yo no lo voy a hacer. Hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién somos? Seres creados para la gloria de Dios, para servir a Dios. Dios no estaba obligado a encarnarse y servir a nosotros, mi hermano. Dios hubiese sido siendo Dios, hubiese sido bueno, misericordioso, justo, si no hubiese decidido salvarnos y rescatar la humanidad por medio de su Hijo. Hubiese sido Señor. Pero aún así, Él tomó forma de hombre, Filipenses, y lo dice, se humilló hasta los sumos y se entregó para salvarnos y dando una esperanza real y viva. Cuando tú digas, soy cristiano y soy salvo por la gracia de Dios, entiende que esto te obliga a ti a entregarte como Cristo también se entregó por ti. Recuérdalo. Es que tú digas, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y tengo una esperanza viva y real, porque un niño me preguntaba en su momento, profesor, ¿y usted cree que vaya al cielo? Y yo le digo, sí, por fe. Claro que lo creo. ¿Y está seguro? Lo estoy. Porque Cristo dice, y el que cree en Cristo, para ellos ya no hay condenación. Amén. Yo lo creo, mi hermano. Y si usted también lo cree, pues entonces entienda que para Cristo lograr eso, tuvo que dar su vida por ti, por mí, y tuvo que servirnos. Y nosotros, mi hermano, nuestro mayor motivo debe ser esto, el Evangelio. Entiende que aquí no hablamos de un hermanito que está pidiéndome hacer algo, no, estamos hablando acá de que el Evangelio, que la gracia que tú y yo tenemos nos demanda esto, nos pide esto. ¿Recuerda la palabra del apóstol Pablo? Pablo dice, mi hermano, yo como embajador de Cristo, les ruego reconciliados con Dios. Mi hermano, somos embajadores del Rey, somos embajadores de Cristo. Y debemos nosotros, mis hermanos, pedirle al Señor que nos ayude y nos dé gracia y fuerza para servir
y dar nuestra vida. ¿Para qué? Para que esa gracia que tú recibiste, también otros tengan la oportunidad de recibirla. Mi hermano y amigos, a esto hemos sido llamados. Mi amigo, quizás tú puedes decir, pero es que yo no he creído en Cristo. ¿Cómo soy parte de esto? De la misma manera como nosotros somos parte, como medio de la fe. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres tener una relación con el Rey? ¿Quieres trabajar para el Rey? Cree en el Rey. Arrepiéntete